Buenas noches, mi nombre es señor Daniel Payares Maya. Pertenezco al grupo 403 y me correspondió el estudiante número 4. Mi documento de identidad. Después de haber realizado la lectura, vamos a dar solución al punto 1. Empecemos con el ítem A. Dice, haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón rampa, varíe el ángulo de inclinación con clic sostenido en el tablón y responda, ¿para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Entonces vamos a abrir el simulador. Abrimos el simulador y colocamos el refrigerador. Empezamos a mover el tablón hasta que el componente de la normal quede igual al componente del peso. ¿En qué ángulo es? En 0 grados. ¿Por qué decimos esto? Porque, como lo reseñé acá en la respuesta, cuando el tablón llega a un ángulo de inclinación igual a 0 grados, la fórmula de la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y cuando está en 0 grados, el coseno del ángulo va a ser igual a 1, lo que deja la normal con un valor igual al peso. O sea que sería la normal es igual a la masa por la gravedad por 1, que va a ser lo mismo que la masa por la gravedad, la misma fórmula que tiene el peso. ¿Qué sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Para un objeto sobre un plano inclinado, la fuerza normal debe ser menor que el peso del objeto, y a medida que el ángulo de inclinación se hace mayor, el valor de la normal disminuye. A medida que subimos el ángulo, el valor de la normal va a disminuir. La otra pregunta dice, ¿para qué valor del ángulo del refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Hay dos maneras de hacerlo esto, con el simulador o aplicando la fórmula que tenemos para hallar el coeficiente de rozamiento o de fricción. La respuesta que yo di fue, el refrigerador se empieza a deslizar hacia abajo si la componente del peso, o sea la masa por la gravedad por el seno de θ es mayor que la fuerza de rozamiento máxima, que es fuerza de rozamiento que es igual a el coeficiente de rozamiento por la masa por gravedad por el coseno del ángulo. En caso contrario, permanecerá en reposo en la posición inicial. Si tenemos el coeficiente de rozamiento y sabemos que tangente de θ es igual, o sea, tangente del ángulo de inclinación es igual a el coeficiente de rozamiento, para poder hallar el ángulo utilizamos tangente a la menos 1 en la calculadora del coeficiente de rozamiento que ya nos lo dieron, nos lo dan acá. En este caso sería el coeficiente de rozamiento, que es 0.5, y le damos igual y el resultado va a ser 26.6. Aquí en la calculadora nos da un valor aproximado. ¿Qué pasa en el programa? En el simulador nos damos cuenta que solo hasta que colocamos el valor de 26,7 en el valor del ángulo, le damos enter. Bien, arrancamos el simulador. Se empieza a mover el refrigerador. Antes no. Hay una diferencia entre el cálculo de la fórmula y el simulador, pero es una diferencia mínima. Acercado a 27 grados. Entonces la respuesta sería 26.7 en el simulador. Listo. Ahora pasamos al punto B, que nos dice que seleccionemos la pestaña más detalles, coloquemos el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que debe hacer clic
en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Encontrado el ángulo, haga clic en el botón pausa, cambie el valor del coeficiente de fricción para los mostrados abajo y escriba enfrente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empiece a deslizarse. Entonces nos vamos a más detalles. Reiniciamos. Más detalles. Ya sabemos que el refrigerador va a empezar a moverse después de los 27 grados, el valor aproximado de los 27 grados. Entonces vamos a empezar con el primer coeficiente. Dice: encontrado el ángulo, haga clic en el botón pausa, cambia el valor del coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escriba enfrente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Entonces, para el coeficiente de fricción en 0.1, cambiamos el coeficiente a 0.1. Y previamente ya se había hecho el proceso tangente con la fórmula tangente a la menos 1 de 0.1 es igual a 6. En el programa nos vamos acá a los grados y vamos a dar un valor de 6,2. Ahora damos adelante y el refrigerador empieza a deslizarse. Listo. Ahora vamos a cambiar. Vamos acá en reiniciar. Vamos a seleccionar el refrigerador. Vamos a cambiar el coeficiente a 0.3. Con la fórmula nos dice que el ángulo en el cual se empieza a mover va a ser 17 grados. En el programa se va a empezar a mover a partir de 17.2, una diferencia muy mínima. Entonces vamos acá, después de haber cambiado acá, estamos a 0.3, coeficiente, entonces vamos a colocarlo en 0.3. Enter. Vamos acá al ángulo y lo dejamos en 17.2. Damos enter, le damos un adelante. Inmediatamente empieza a moverse el refrigerador. Ahora vamos a cambiar el coeficiente a 0.6. Con la fórmula nos da en 31 grados y en el programa aparece con 31.4. 0.6. Entonces vamos a reiniciar. Seleccionamos el refrigerador. Seleccionamos acá 0.6. Y cambiamos acá el valor en grados a 31.4, perdón, que es el valor en donde se empieza a mover. 31.4. En adelante. Efectivamente el refrigerador empieza a moverse a partir de ese ángulo. Vamos a hacer el último registro, le damos a iniciar. Seleccionamos el archivo. Nos dice que probemos a partir de 0.9. Con la fórmula nos dice que inicia en un ángulo de 42 el movimiento. En el programa nos dice que 42.4. Entonces aquí seleccionamos 0.9. Y acá 42.4. Efectivamente el refrigerador empieza a moverse. Acá. Pregunta B. Dice: ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifique su respuesta.
Cuando el refrigerador no se mueve es porque existe un equilibrio de fuerzas. ¿Qué quiere decir ese equilibrio de fuerzas? Ese equilibrio de fuerzas nos dice que para este lado va a haber la misma cantidad de fuerza que la que hay para este lado aplicada. Para este lado, para arriba, en el componente en Y también va a haber la misma cantidad de fuerza que la que hay en el componente en Y en sentido contrario. Esto nos da la siguiente relación. Entonces quiere decir que el peso en el componente en X, porque pues el peso, como el plano está inclinado, hay que descomponerlo en peso en Y y peso en X. Entonces el peso en X va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento por el valor de la normal. Y en Y vamos a tener que el peso en el componente Y va a ser igual a la normal. Este equilibrio se puede romper con solo incrementar el ángulo de inclinación, como vimos en los ejercicios anteriores. El objeto comenzará a deslizarse porque la fuerza de rozamiento nos retiene a la componente en X, o sea, al peso en X. Como va a ser mayor el peso, entonces va a empezar a deslizarse, como viene diciendo acá, ya que ese componente ha aumentado su valor. Al incrementar el ángulo, también el valor del factor. Entonces, partiendo de esto, de que el peso en X es igual a la fuerza de rozamiento, sustituimos los valores que tenemos. Peso es igual a masa por gravedad, y como está en el componente de X, va a ser multiplicado por el seno del ángulo, y la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, que es el valor del peso, todo esto es peso, por el coeficiente de rozamiento. Despejando estas fórmulas, eliminamos masa gravedad con masa gravedad, nos quedará que el seno del ángulo es igual al coseno del ángulo por el coeficiente de rozamiento. Dividimos ambos lados del igual por el coseno, este coseno se va con este coseno, y quedaría seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es igual al coeficiente de rozamiento. Como sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente, entonces tangente del ángulo va a ser igual a el coeficiente de rozamiento. Y esta es la relación que hay entre el ángulo y el coeficiente de rozamiento. Por último, nos dice que diseñe un plano proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de desplazamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y cuál será la constante. Yo escogí como variable independiente la masa, como variable dependiente el peso, ya que el peso es igual a masa por gravedad, y a medida que la masa vaya a aumentar, el valor del peso va a depender del valor de la masa, y la gravedad siempre va a ser mantener constante. En este caso, escogí como constante el ángulo de inclinación. Entonces vamos a proceder a abrir el simulador. Una vez abierto, iremos a más detalles. Vamos a mantener un peso de 100 kilogramos, y vamos a colocar un número integral. El movimiento del archivador va a empezar. Detenemos, cambiemos esos 100 por 120. Vamos en adelante.
tenemos, cambiamos esos 120, 140, en adelante, y así sucesivamente vamos a ir cambiando el valor de los kilogramos y nos vamos a dar cuenta que el ángulo no va a variar, lo que nos da una relación entre estas dos magnitudes, como venimos mostrando aquí en la tabla, así, de 100 kilogramos se mantuvo en 20 grados, de 120 kilogramos se mantuvo en 20 grados, no va a variar. Entonces la relación que existe entre la masa y el ángulo del desplazamiento es que las dos son variables independientes, ya que si la una aumenta o disminuye, el valor de la otra no va a cambiar. Hasta aquí llegó el punto 1. Muchas gracias.